es el mejor de la historia. Bien, los hechos están ahí. Si nos asomamos a la obra, que él empieza en 1842, según sus propias palabras, y termina 50, o sea, medio siglo después, 1892, vemos que toda la obra de Torres ha amalgamado todos los modelos de la guitarra desde su evolución hasta su conclusión final. Entonces, todos esos modelos han conformado un canon que es la forma de la guitarra actual como la conocemos. ¿Tiene vigencia ese modelo de Torres? Pues yo me atrevería a decir que tienen vigencia todos los modelos si los contemplamos como diseños históricos. De hecho, hay una diferencia notable entre el gusto, lo que se podría decir, lo que Julian Brim llama el cambio de gusto estético, de la guitarra de herencia barroca, que podía ser el propio Trinidad Huerta, que tiene una tercina, una guitarra pequeñita como solista, hasta la guitarra de 11 cuerdas que construye para José Martínez Toboso. Todos esos modelos completamente antagónicos, pero que forman una estela, la que ha seguido con más autoridad la evolución de la guitarra española. La vigencia de Torres, pues, se está demostrando no solamente en el modelo ultimado de la segunda época, en Almería, sino en la primera época en Sevilla, porque esos modelos se están ya editando como piezas históricas con un gran valor para las grabaciones históricas. Quiere decir, ahora hay modelos contemporáneos de instrumentos. Podríamos atribuirle el cambio de alguna manera a Andrés Segovia, vamos a suponer, del instrumento que tenemos hoy día de la guitarra, que son muy complejos de usar para las ediciones románticas. Son casi, yo diría, me atrevería a decir que son casi una transcripción. ¿Por qué? En primer lugar, porque la caja del instrumento actual, de alguna manera usada por Segovia, es un modelo barítono, tiene una caja tremenda con 50 centímetros de longitud de plantilla, que si la comprobamos, vamos a suponer, con la Terz de Trinidad Huerta, pues decimos, bueno, ¿y esto? Esto es un cambio tremendo, sí, pero en el caso de los instrumentos de Torres, que se mueven alrededor de unos 480 milímetros de caja, ahí tenemos el instrumento perfecto. Preguntaréis, ¿cuál sería el instrumento perfecto? Pues muy sencillo. Esas fórmulas de Torres están preconizadas nada menos que por Dionisio Aguado. Dionisio Aguado García, el maestro de Fuenlabrada, va a París en la época del 1820, 1830, y Dionisio Aguado tenía un propio pecunio, era una persona adinerada y se pudo permitir encargar su visión de los instrumentos a los luthiers de Francia, los exquisitos luthiers de Francia. Entonces él llega y toma como modelo dos instrumentos de René Lacoste y Etienne Laprévost. Y esos instrumentos, curiosamente, vamos a decir, en su conformación, tiene una serie de datos, por ejemplo, la superficie vibrante, lo que es la tesitura del instrumento y la longitud de las cuerdas, que Torres recoge en su obra. Hay algunos instrumentos en los cuales no hay ningún parecido, pero sí hay ese dato importante, que está un poco contenido. Quiere decir, Dionisio Aguado ya mismo dice que hay que ensanchar el instrumento para que tenga mayor proyección, pero no hasta el punto de que choque precisamente con la voz humana. Es una herencia también del barroco clásico. Entonces, la guitarra, desde Aguado, pierde algunas referencias, pero deja fijadas otras. De hecho, el mítico instrumento construido por Torres, que se denomina la Leona, algunos pensarán, bueno, hoy día hablamos de una guitarra capaz y la nombramos como un cañón. Bueno, esta guitarra es un cañón. ¿La Leona era un cañón? No. Entonces, diréis que qué vigencia tiene. Precisamente
si la tuviera que describir, diría que la leona es un dial. ¿Cuál es el dial? La respuesta perfecta del instrumento para equilibrar grave, agudo, o sea, el instrumento ideal. La tesitura del instrumento de Torres es una maravilla en cuanto a la afinación y en cuanto a la tesitura. ¿Qué quiere decir? Tenemos con todo merecimiento que citar a Torres como el padre de la guitarra española. Yo no asumo que se le deba decir el inventor de la guitarra, porque entonces nos estamos guiando por un mito y eso es injusto. Quiere decir, Torres lo que hace es amalgamar todos esos modelos y no destruirlos, los manipula pero los deja y los sigue editando. Aparte, ¿qué pasa? Que hay también una actitud de blanco y negro de relacionar a Torres con el concertista Julián Arcas, que es quien le hace proyectar su obra y triunfar, y pensar que solamente forman pues una especie de relatos simplistas, de vidas paralelas, que es decir, Torres y Arcas, y nos estamos olvidando de nombres tan importantes. Primero, la referencia de Dionisio Aguado, Antonio Cano, Federico Cano, Arcas, Tárrega, y después tenemos una ristra de personajes impresionantes en la segunda época, que pueden ser José Martínez Toboso, que puede ser nada menos que Jiménez Manjón, fijaros. Entonces, todos esos instrumentos, Torres lo está construyendo paralelamente con el sentido del propio diseño que tiene el maestro de música. Entonces, ¿podemos decir que un carpintero inventa la guitarra? ¿Qué guitarra? Esto es absolutamente simplista. Pero Torres conlleva en sí, para mal o para bien, conlleva en sí las dos acepciones del término mito. Es un mito por la grandeza de la obra y también es un mito porque la biografía de este personaje está contada desde el renato nacionalista del mito del origen. Entonces, eso sucede a partir de 1930, precisamente, y el responsable de esto es Emilio Pujol, un alumno de Tárrega que describe la semblanza de Torres completamente aislada de su entorno. Uno de los definitivos avances del diseño de guitarra fue, en primer lugar, la supresión de los estamentos gremiales. Cuando se suprimen los gremios de aprendiz a maestro estaban repitiendo constantemente modelos hasta el infinito. Entonces, al romperse esto, hay un fenómeno, y es que todo el mundo puede construir libremente si los exámenes gremiales, que a veces eran infames, estaban destinados a que fracasara el aspirante, y de pronto hay una interrelación de todas las visiones del instrumento que hay en todos los rincones de España, incluso de la influencia europea. ¿Qué pasa? Que esto conforma realmente la guitarra, porque hay una serie de diseños y una serie, sobre todo, de colaboraciones que es muy importante. Esto también hay que reseñarlo. Torres tiene colaboraciones y él mismo las cita. En 1884, en el Diario de Barcelona, habla de la excelencia de su guitarra y dice textualmente: las guitarras que salen de mis talleres. ¿Qué relaciones tiene Torres? Muy sencillas. Comienza en Vera, como él mismo dice, se apunta a los gremios de carpinteros y él dice que para construir guitarras. Quiere decir, ¿de qué se hace la guitarra de madera? Pues yo quiero tener un conocimiento, pero antes ha tenido una formación musical, él dice, con aguado. Entonces, el perfil perfecto de luthier es ese, una persona que tiene su habilidad de carpintero o de ebanista y una formación musical mínima. El devenir de Torres a partir de Vera, que él dice que empieza a construir, ya repito, desde su propio anuncio en el Diario de Barcelona en 1884, es que en 1845
se traslada primero a la capital, ya hay etiquetas que se han confirmado que son de 1852, la etiqueta oficial de Torres, y después da el salto cualitativo y se desplaza a Sevilla. Pudo incluso haber ido a Madrid, como dice la tradición oral, a presentar su guitarra en 1852. Hay un episodio que puede ser una especie de sesgo romántico de la vida del personaje, en el que dice que se le detiene por intentar atentar contra la reina Isabel II. ¿Qué hace un artesano sencillo con ese tipo de actos? No. Puede ser que fuera la fecha la que está relacionada como un recurso mnemotécnico, 1852, el año en el que atentaron contra la reina segunda, que fue cierto, fue el año en el que Torres comienza a construir. ¿Pudo haberse trasladado a Madrid? Es posible, porque después aparece en 1865, ya avanzado, con la lanzadera, dijéramos, que se dice hoy día, ¿no?, de su taller en Sevilla a Madrid. Efectivamente, aparece en prensa, ya haciendo tándem con Julián Arca. Quiere decir, efectivamente, esto no son fabulaciones. Este hombre recorre Madrid, recorre Sevilla, recorre Almería y, por último, en 1882, que se produce esta gran tragedia, ¿no?, que fallece Julián Arca, Torres busca otra vez el apoyo de los canos y se va a Barcelona. Y ahí tiene, para mí, la proyección tremenda internacional que tiene la obra del personaje, porque en 1888 se produce la Exposición Universal de Barcelona. ¿Y quiénes son ya los personajes? Pues Tárrega, el propio Federico Cano, Baldomero Cateura. O sea, estamos hablando de... Torres es infinito en cuanto a las colaboraciones. Sería interesante definir qué rastro han dejado en su obra todo este directorio tan extenso de tanto prestigio de maestros de música que han acudido al taller de Torres. Y de alguna manera se puede ver cómo se ha proyectado en la obra. Totalmente. Por ejemplo, hay guitarras que se sabe que están encargadas por determinados maestros de música. Otro instrumento hay que tratarlo arqueológicamente como una pieza de expolio. Quiere decir, de pronto un coleccionista saca un modelo, aparece un modelo y no sabemos a quién perteneció, quién lo tocó. Solamente podemos hablar por semejanza de esos, yo llamo arquetipos, de esos encargos en posición arquetípica que hacen, por ejemplo, Julián Arca con la Leona, Federico Cano con la Invencible, que está incluso registrado a nivel histórico, que fueron propiedad de ellos, Jiménez Manjón con esa guitarra de 12 cuerdas. O sea, todos esos instrumentos están datados, autentificados y pertenecen históricamente al legado de Torres, influenciado por estos maestros de música. Una característica importante de los instrumentos es su valor como obra de arte. Se dice, a nivel de música, la guitarra o los instrumentos de música son el soporte de un arte inmaterial que es la música. Pero ellos mismos también son obras de arte. ¿Por qué? Porque contienen un significado simbólico. En este caso, el significado simbólico que tiene el instrumento está completamente recogido en el uso de la geometría especulativa. Quiere decir, aquellos trazos del instrumento que mantienen un significado simbólico. El cuadrado, el triángulo, la sección áurea, todo eso ha conformado la plantilla de la guitarra. Y para quien piense, esto puede ser una anécdota, hay que decir que no por dos razones. Porque mientras que la sección áurea en arquitectura no condiciona la estructura de un edificio, los símbolos quizás se hayan olvidado de la instrumentación de esa geometría, pero siguen siendo herramientas. Una octava es la mitad de la longitud del diapasón y es herramienta
que se ha olvidado a lo mejor que Robert Fludd, el alquimista, decía que si bueno, que si la octava, tal. Vale, se ha olvidado, pero eso sigue siendo herramienta. Entonces, ¿cómo vemos eso en la obra de Torres? Bien, pues aquí lo tenemos, sencillamente planteando una restitución de los instrumentos, que por otra parte, algunos están temperados. Por ejemplo, la proporción que preconiza Dionisio Aguado es de 4:3, y Torres jamás la utiliza. Utiliza una relación temperada aproximada de 13:10. Esto se ha analizado a través del tiempo. Lo recoge Romanillo, aunque no da un paso más allá y no establece proporciones, pero sencillamente se sabe que esas proporciones son los de la Leona. El mismo modelo de la Leona tiene un recorrido, digamos, corto, relacionado con algunos autores, en este caso Julián Arca, pero después hay otro modelo que tiene un planteamiento distinto. Muchos autores han dicho, venga, ya, pues si esto no existe un canon, ¿cómo va a existir un canon? Sí que existe, ¿qué pasa? Puedes ponerte y tratar de definir lo que es lo que he hecho yo a lo largo de toda mi vida. Yo he tenido una fascinación precisamente por la recuperación de las plantillas para fijar el modelo, porque ya todo el mundo lo está copiando de tal manera y llega un momento que se convierte en algo adocenado. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, uno de los puntos bonitos de la plantilla es precisamente la cintura. La cintura en la Leona es la mitad del largo de la caja, fijaros, estamos hablando de la proporción en octava. La cintura es la mitad de la longitud de la caja, mientras que en otros modelos más esbeltos sería este modelo, que es precisamente de uno de sus colaboradores, de Miguel de Moya, donde aparece la sección áurea. Aquí está representada, en fin, la sección áurea. Quiere decir, el quiebro de la cintura, que la guitarra normal es una degradación de 2,5 veces en largo, es más estrechito y sube hacia una proporción de sección áurea. Son modelos de torres que tienen la misma tesitura, la misma superficie vibrante, pero que son visiones distintas de dos guitarreros que han colaborado pero que tienen su opinión distinta del instrumento. Este trabajo, una de las motivaciones que yo tuve, porque tuve una formación de modelaje industrial, fue precisamente por mi vinculación familiar con los Moya. Entonces, todas estas plantillas tiene una información fundamental, de tal manera que cuando un guitarrero, cualquier guitarrero construye, pues el resultado final de lo que recoge es la visión que tiene más o menos de la información de la obra de Torres. Y hay una documentación importante ahora de restauraciones de élite de la obra de Torres, entonces dentro de esas medidas y de ese registro se puede establecer efectivamente que hay una serie de proporciones que conformaron el instrumento. Por otra parte, estos gremios, que tenían un cierto corte místico, tenemos que asumirlo, eran históricos, pues estaban relacionados con la masonería. Y para ellos, el sonido, la geometría es la sinergia del sonido. Quiere decir, no es que de pronto, bueno, por capricho, vamos a hacer esto más bonito y lo vamos a remarcar con el compás. No, no. El compás en algunos instrumentos que he analizado, uno de ellos precisamente el que está depositado en el Centro de Documentación Musical de Granada, la traza de ese instrumento es parte de la posición ab quadratum, quiere decir, es un cuadrado en el cual el compás, todos los arcos de la curva que conforma el perfil de la guitarra están pinchados en un centro armónico. Es impresionante. Entonces, bueno, vosotros en un momento dado podéis decir, bueno, se puede copiar más o menos la guitarra con una cierta tolerancia. Pues la respuesta quedaría en la misma. Nosotros tenemos la escala temperada
de la entrastadura y podemos hacerla más o menos? Pues sí, pero ¿cuál va a ser el resultado? Lo lógico es que digamos, bueno, voy a utilizar la regla de tal, la regla de tal, entonces esa perfección del instrumento, de la encordadura, está implícita en la caja de la guitarra por razones obvias. Las barras transversales se ha documentado que forman parte de la afinación del instrumento y funcionan como cejillas. Quiere decir, no las podemos poner de alguna manera porque no estamos aquilatando el sonido fantástico que tiene ese instrumento. Otro instrumento que ha editado Torres, Simplicio. Detrás de toda esa preciosa amalgama de dibujos de ornamentos, rollos que hace Simplicio, pues está la plantilla de Torres. Fijaros además con la edición de un tremendo ebanista, que ha sido alumno de Enrique García, y Enrique García ha sido el mejor copista de Torres de la historia. Hablando del significado simbólico, en este caso tenemos una de las típicas boquillas, o rosetas como se llamen, de Torres en un instrumento singular. Entonces, lo que se ha llamado a nivel popular espiguilla, que es un adorno de marquetería, de intarsia, de taracea, no es ni más ni menos que el laurel de Apolo, que en este caso está colocado de forma heráldica, desde abajo hacia arriba, mitad derecha, mitad izquierda. Y esto solamente se lo hacía Torres a los que él consideraban que tenían el grado de maestro de música. No se le ocurriría hacerle a un aprendiz o a un debutante hacerle una guitarra tan ornamentada con estos símbolos que son manifiestos. Por otra parte, los colores que utiliza Torres son siempre de maderas naturales y cuando están teñidas emplea estrictamente blanco, negro y rojo, que son precisamente los colores de la alquimia, más el verde que tiene también un significado, se suele decir en masonería, el león verde, el vitriolo, que es precisamente un tinte que se utiliza, que viene de este ácido tan potente, del vitriolo, en la guitarrería. Los Moya, que fueron colaboradores de Torres, usaron este ácido que viene en Sierra a la Milla, de forma natural, y lo utilizaron para tintar la madera. Resulta que esta combinación de colores que tienen un significado concreto, a las personas profanas, pues bueno, solamente la pueden valorar como algo, como un ornamento clásico muy bonito, en fin, pero sí que tenía su significado simbólico. De hecho, todos los gremios que estaban, todos los compañeros gremiales de Torres, ya sean los Soto, ya sean los Moya, ya sean estos alumnos que tienen aquí después, están utilizando persistentemente esos colores rojo, blanco, negro, blanco, verde en las boquillas. Miguel de Moya, cuando fallece Torres, ¿sabéis lo que pone en su etiqueta? Segundo Moya. Quiere decir, él no se va a presentar como un aprendiz de Moya por dos razones. Su estatus es muy superior al de un carpintero de pueblo, que es Torres, de veras, porque se trata de los grandes ebanistas de la ciudad, que tienen sembrada toda la ciudad de obras en edificios singulares. Entonces, este hombre evidentemente apreciaba a Torres, le coge algunos encargos, pero le está dando una distinción especial. De hecho, la ebanistería en tiempos del siglo XIX estaba dentro de las bellas artes. Este hombre empieza a construir con etiqueta oficial en 1848 y sobrevive a Torres. Con lo cual esa etiqueta que pone con posterioridad, pues quiere decir que no va a tolerar que cualquiera que esté midiendo su trabajo le diga que es un aprendiz. No, no. Él es otro Torres.
por supuesto, se puede ver, y precisamente en esa evidencia del rigor de la traza y algunos aspectos de la estructura interna del instrumento, que significativamente, ahora hablamos de moda, mientras Torres estaba preocupado por la proyección del instrumento, por la potencia del instrumento, resulta que Miguel de Moya estaba preocupado por todo lo contrario, por la guitarra romántica, con lo cual vemos algunos instrumentos que él construyó con la barra armónica de chopo. Si tú me dices, Joaquín, ¿a algún guitarrero moderno se le ocurría poner una barra transversal de chopo? Diría que es una aberración, porque va a sonar poco. Sí, pero si esa persona está haciendo eso, y un conocedor sabe que no quiere molestar con esa guitarra. Es una guitarra romántica perfecta y delineada. Entonces, ahí tenéis que esas plantillas que él tiene en propiedad son suyas y las colaboraciones con Torres son otras, pero aún así tenemos una diferenciación importante. Vamos a preguntarnos ahora algo muy importante que está en función de la historia del personaje. Torres, cuando hace la Invencible, nos estamos viendo con una guitarra impresionantemente perfecta. Ese hombre, fíjate la edad que tenía ya, pero no solamente eso. En el testamento de Torres, en 1891, atentos, la primera quincena del año de 1891, en el testamento de Torres, está tan deteriorado a nivel físico que hay una postilla que dice que está de acuerdo, pero que no lo puede firmar, fijaros. Entonces, ¿qué hacen las etiquetas con fecha de 1892? No, es que se quedaron sin terminar. No. ¿Qué hace Torres poniendo un anuncio en 1892, la familia, diciendo que ha trasladado el taller a la calle Relámpago? ¿Para qué trasladar el taller? Pues muy sencillo, porque esto es lógico. Y no entra dentro de la falsificación, sino de la idea de los familiares de perpetuar esa casa. Entonces, vamos a seguir con el taller porque primero tenemos muchos encargos, y segundo, la misma gente que está construyendo para él puede seguir construyendo. De hecho, hay algo, podría llamarse escalofriante o casi novelesco, pero es un detalle importantísimo, que es que aparece en 1893 un saluda, una tarjeta, con la imagen de Torres y la fecha de 1893, diciéndole a los amigos que acaba de fallecer. No, Torres fallece en 1892. ¿Dónde aparece esta tarjeta? Precisamente en la casa de Federico Cano en Barcelona. Los maestros de música además son los primeros que encargan a Torres instrumentos para sus alumnos. Y se trata de un personaje popular que evidentemente no podemos decir, bueno, porque ha ocultado este hombre en 1893 si en 1892 ha salido en la prensa. Sí, pero con el 60% de personajes analfabetos, eso no se conocía en otros círculos. Es decir, que este hombre, eso parece anecdótico, pero prueba dos cosas. Primero, que Torres realmente está colaborando con oficiales en el taller. Y segundo, algunos instrumentos populares, simplemente el gesto de una persona, de un anticuario, podemos decir, bien disciplinado, te puedo decir perfectamente que no son productos de la misma mano. Es decir, nosotros cogemos ahora mismo la Emperatriz, que es uno de los encargos que hace Torres para Moya, y podemos decir, ¿cómo es posible que este instrumento, con la de este hombre, tenga esta tremenda perfección? No lo ha hecho él. Vamos a ver, físicamente son sus modelos. Pero ese instrumento, ¿qué hace Tárrega? 1888, fijaros, estamos hablando de 89, 90, 91, 91, 3 años antes del fallecimiento, y hace la guitarra de Tárrega, que hoy día es un Cano. Entonces, ¿con qué edad Joaquín tenía? Pues murió en el 92 nace en 1817 justo con 75 años. Estamos hablando de que tenía ya en la época del siglo XIX, que ese hombre tenía padecimiento, de hecho, pues estuvo
que tenía yo, cobrando facturas, probablemente ayudando a su padre, viviendo agua de pozo, fue un hombre longevo pero con mala salud. De hecho murió de una caquexia abdominal, de algo, de cólera, no sabemos, pero este hombre tuvo padecimiento. Entonces, más Leona Torres, la segunda época, pues parece que no la edita, porque la Leona realmente tiene una componente de respuesta del sonido que es artificiosa. La Leona es un instrumento de una tesitura no muy grande, que está apoyada por el tornavoz y por una manipulación de las barras altas para que tenga una respuesta que realmente como diseño en sí no tiene. El modelo último de Torres, ya digo, es la perfección absoluta, porque el modelo ya no necesita el tornavoz, tiene una tesitura suficiente, y tiene esa respuesta que ya te digo, aquilatada, tan bonita, o sea, que no es un cañón, señores. La guitarra de Torres no es un cañón, es el dial. Ahora mismo se está batiendo quizá como, no como un revival, sino como algo auténtico, de que se está poniendo otra vez en valor el modelo Torres, pero en todos sus aspectos, tanto romántico, para grabaciones históricas, como el último, como actualidad. Eso es además un patrimonio exclusivo de muy pocos guitarreros, o sea, hay muy pocas personas que puedan ponerse en un banco de trabajo, afinar y decir, voy a hacer una réplica de Torres. Bueno, una réplica de Torres, estamos hablando del nivel top también de los luthiers, en el sentido de que se atrevan a no ya editar, vamos a calcar esto incluso y editar ya, bueno, eso es otro nivel. El instrumento de Torres está pergeñado con medidas antropométricas, con la vara de Almería, concretamente 833 milímetros. ¿Qué pasa? Fijaros qué error. Bueno, la proporción es que esto se ha publicado, no es un descubrimiento mío, es una norma, a decir, esto es cierto, era la de que en el modelo ultimado el tiro del instrumento, la longitud de las cuerdas, de 9 partes, serían 5 para la cadera, para el bulbo bajo de la guitarra. Fijaros qué impresionante. Si son 650 o 650, dividimos y te da, o 648 te da 360. Pues resulta que no hay ni un solo instrumento de Torres, y sí las copias, que mida 360. ¿Por qué? Porque la vara de Almería, que son 28 pulgadas, son 648,9 tal. Y no alcanza. Bueno, algunos, vamos a mejorar esto porque la tratadura de Torres no es un estándar. No es un estándar, vale. Y vamos a ponerle, y quitamos los trastes y le ponemos 650. No, error. Esa guitarra tiene 649 y pico y la cadera son 357 con algo. Y fíjate, es tan importante como te digo que... Bueno, y eso que... Bueno, y ahora vete a la barra porque resulta que la barra interior tiene también esa medida. Sí son 3 milímetros. ¿Qué pasa con el sonido? El sonido va de grave a agudo, de grave a agudo. Cuando actúan por simpatía en el interior de la caja, puede arrastrar armónicamente las barras o puede dejarlas muertas. Si yo las separo más de la cuenta a las barras, la respuesta aguda no les va a alcanzar. Con lo cual tú dices, mira qué copia Torres. Mira, yo no opino, a veces me dicen, esta guitarra... Yo no opino, quiero decir, si tú piensas que has copiado... De hecho, aquí tenemos el ejemplo, fijaros, el ejemplo más importante es precisamente de esta guitarra que ya no es
de Miguel de Moya, es de sus sobrinos, de hermanos Moya. Bueno, pues esta guitarra tiene ya corregido el ancho con arreglo al canon de compensado además de 653,4 décimas. Entonces, estos chicos están fallando en su apreciación de lo que es el modelo Torres, que lo están editando. Y lo están editando en milímetros. Fíjate, 363, 484, o sea, 2 milímetros más de largo de la caja y 3 milímetros más en el ancho. Y, bueno, hace poco, no hace mucho, sacaron una regla de un gran diseñador de Estados Unidos, de una escala temperada. Después de conocer y de ver este detalle de la escala temperada del instrumento, que en Torres, en el periodo sobre todo en el periodo sevillano, pues están marcados con la barra de Almería y es inferior, el tiro inferior a los 650, que en el caso lo que preconiza Aguado es 28 pulgadas castellanas. Me llevé la sorpresa, hablando de esta plantilla de los Moya, que saqué de un instrumento además reparado, que esta proporción que hay de 9 partes para la longitud del tiro serían 5 partes para la cadera o para el bulbo bajo, como se llame. En Torres no alcanzan los 360 milímetros porque está utilizando esas medidas que son inferiores. Y las medidas rectificadas actualmente en esta regla, que es de Irving Sloane, de un gran músico americano y además con implicación en la lutería, pues grabó quizá de las primeras reglas que están temperadas ahí, verificadas por ordenador. ¿Y qué sale? Pues sale exactamente 653 milímetros, y estaría corregido a 653. Pues bien, esta plantilla ya la tenían en 1920, de los Moya. Esta plantilla ya tenía en la cadera esa rectificación, con lo cual, ya digo, para editar un instrumento, para copiar o para calcar un instrumento, no hace falta, no es solamente reproducirlo en sus medidas y en sus defectos, sino editarlo y ver realmente cómo se cubre esta incidencia del diseño, que si no, no se logra. Yo no le puedo, bueno, a ver, voy a ponerle un tiro de 660. No le pongas un tiro de 660. El tiro de 660 existe en algunos modelos precisamente de Torres Moya que están publicados y es una característica de los Moya. Con lo cual, en ese instrumento tenemos que observar que el barraje interno ha sido preparado para la respuesta de ese tiro. Pero no lo podemos intercambiar. Igual que no podemos cambiar el corte de la entrastadura. Entonces, eso es importante, eso no solamente hay que poner en valor el instrumento, conservándolo y tal, sino editándolo, porque a veces hay instrumentos que dicen, bueno, han decepcionado un poco, es que este instrumento es que es un Torre original, pero como suena, bueno, alguien ha manipulado ese instrumento, y ha pensado con la soberbia del que se cree, ¿no? De que se cree una autoridad, ha modificado aspectos que son vitales para analizarlo. El hecho de la leona mismo que se conservó, de pronto este señor recoge, dice, es que parece que en el traste número 12 ya empezaba a fallar. ¿Que empezaba a fallar? Porque estaba pensando en el tiro de 650. Y han cogido el puente y lo han socavado para que mida 2 milímetros más. Error. Eso hay que verificar la entrastadura y conservar esa encordadura, que además era de tripa, era de entorchado, o sea que de pronto empieza a manipular algo creyendo que lo vas a mejorar y lo has destruido. Como digo, es como un automóvil, pongo el ejemplo industrial, que está al alcance de todo el mundo, o sea,
Yo puedo que le cambie las ruedas, pero si ese modelo, si es un modelo pequeñito y de pronto le pongo unas ruedas tremendas, voy a descomponer todo el motor, porque eso está en función, a lo mejor me dura 2 días o hago una locura, pero eso está descomponiendo el diseño original. Entonces, la música, todos esos parámetros que están en los instrumentos originales no se pueden tocar. Si hay alguna experimentación, se debe de hacer en la edición de la copia. ¿Por qué? Porque eso frustrará a la gente, porque hay gente experta que dice, bueno, parece que este instrumento lo hemos restaurado y hemos hecho, fíjate, hemos hecho todo esto y no cumple las expectativas. ¿Pero qué habéis hecho?